Hola, mi nombre es Andrea Novembre y en esta oportunidad vamos a reflexionar un poco acerca de las nociones de módulo o valor absoluto de un número y la de opuesto de un número. Vamos a pensar un poco acerca de las relaciones entre estas dos nociones y vamos a pensar en algunos problemas asociados. El conjunto de números enteros aparecen nociones que no están definidas en el conjunto de los números naturales. En particular, aparecen estas dos que ya mencionamos, que son las nociones de módulo y la del valor absoluto de un número. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de interpretar por qué surgen como nuevas nociones, por qué no tiene sentido hablar de estas nociones en el conjunto de números naturales, pero sí tiene sentido trabajarlas en el conjunto de números enteros. La primera cuestión que quiero recordar es qué es el módulo o el valor absoluto de un número. Y se puede entender como la distancia que hay entre ese número y el cero. Esto es una interpretación geométrica, ¿no? Porque lo podemos mirar en términos de distancia. Hay otras maneras de definirlo, pero en este momento la que nos interesa es esta. Bien, acá entonces puse una recta numérica, ubiqué un número positivo, n, y es positivo porque está a la derecha del cero en la recta numérica, y ahí podemos ver que la distancia que hay entre 0 y n, ese número n, coincide con el número. Esta es la razón por la que no tiene sentido hablar de módulo en el conjunto de números naturales, porque el módulo de un número positivo es siempre el mismo número. Entonces sería como redundante, ¿no? En cambio, si tomamos un número negativo, o sea, un número que está a la izquierda del cero en la recta numérica, como p en este caso, la distancia al cero no va a ser el mismo número, ¿no? Por ejemplo, si p vale menos 4, la distancia entre ese número y 0 es 4, no menos 4, porque acá una distancia, decimos, no puede ser negativa, ¿no? Las distancias son siempre positivas o 0. Y en este caso particular, el menor valor posible para la distancia va a ser 0, y eso sucede cuando se quiere calcular la distancia entre 0 y 0. O sea, que el único número cuyo módulo vale 0 es el 0. Y para todo el resto de los números, el módulo va a ser un valor positivo. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo definir el opuesto de un número. Y una definición posible es que el opuesto de un número A es otro número, que ahora vamos a llamar B, de manera que cuando se lo suma se obtiene 0 como resultado. Es decir que si B es el opuesto de A, lo que tiene que ocurrir es que A más B sea 0. Entonces acá esta manera de definir el opuesto de un número nos permite ver que esta es otra noción que tampoco tiene sentido que se plantee en el conjunto de números naturales, porque para que la suma entre dos números sea 0, lo que puede pasar es que o bien los dos números que estoy sumando son los dos 0, o que uno sea positivo y el otro sea negativo, ¿está bien? Y justo en el caso en el que la suma da 0 es cuando uno es el opuesto del otro. Y lo que vemos entonces es que para que esa suma me dé 0, el opuesto de un número A va a ser menos A, porque esa suma A más menos A da 0. Y acá se empieza a aparecer algo que no aparece con los números naturales, y que es que el signo menos no necesariamente va a indicar que estamos hablando de un número negativo, sino que en este caso lo vamos a pensar como lo opuesto de un número. ¿Y por qué queremos hacer esto? Entonces vamos a ver un poquito
la interpretación en una recta numérica. Si yo tengo un número positivo, K, otra vez como dijimos recién, esto me doy cuenta que es positivo porque está a la derecha del 0, el opuesto de este número va a estar del otro lado del 0 y a la misma distancia. ¿Está bien? Porque esa es la única manera de que al sumar estos números se obtenga 0. Entonces, por ejemplo, el opuesto de 8 es menos 8 porque cuando lo sumo me da 0. Pero acá empezamos a ver algunas cosas interesantes, que es que 8 y menos 8 están a la misma distancia de 0. Y que estén a la misma distancia de 0 significa que tienen el mismo módulo. Y entonces estas nociones de opuesto y de módulo se empiezan a entrecruzar, ¿sí? Entonces podemos decir que un número y su opuesto siempre van a tener el mismo módulo porque están a la misma distancia del 0. Uno para un lado y el otro para el otro, ¿sí? Bueno, acá puse un ejemplo de opuestos trabajando con números negativos, porque acá es donde se empieza a complicar esta noción y donde se empiezan a producir la mayor cantidad de dudas y de errores. Cuando hablamos de un número negativo, en este caso en la recta es el número t, y digo que es negativo porque está a la izquierda de 0. No me dicen que es negativo, pero me doy cuenta por su ubicación en la recta numérica. Este número t, si yo quisiera saber qué número es un número que va a tener un signo menos adentro en su escritura. Pero cuando lo representamos con una letra, no le ponemos el signo menos. ¿Está bien? Porque recordemos que el signo menos, en este caso, lo íbamos a interpretar como el opuesto de un número. Entonces, este número t podría ser, como en el ejemplo de abajo, menos 5. El opuesto de este número, que sí vamos a simbolizar como menos t, pero ese menos en términos de opuesto, va a ser positivo a pesar de estar escrito con un signo menos adelante. ¿Sí? Y en los dos casos se cumple que la distancia de t a 0, tanto como la distancia del opuesto de t a 0, va a valer módulo de t. ¿Por qué lo llamé módulo de t? Porque t es un número negativo, entonces no puedo expresar una distancia como un número negativo. Entonces, en este caso, si estuviéramos hablando del número menos 5, esa distancia a la cual me estoy refiriendo valdría 5. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora este video va a terminar acá, que es donde empezamos a plantear las relaciones entre estas dos nociones que se entrecruzan necesariamente. Y en otro video vamos a trabajar acerca de los tipos de problemas que se pueden resolver a partir de estas dos ideas. Bueno, muchas gracias.